¿Cómo hemos podido desencadenar a esta tierra de su sol? ¿Hasta dónde llega esta hora? ¿Hasta qué nos lleva su movimiento? Lejos de todo sol. ¿No nos precipitamos en una caída hacia atrás, hacia adelante, a un costado, hacia todas direcciones? Dice Nietzsche. Hoy vamos a hacer un resumen, digamos, general, porque, digamos, en las otras dos sesiones dijimos bastantes cosas. No solo leímos el texto, sino que referimos, digamos, como 3 puntos o 2 puntos que tienen que ver. Uno es que Dios ha muerto significa la muerte de toda verdad de carácter o que tenga estas pretensiones absolutas. Pero decíamos que esa es como una interpretación. La otra interpretación, decíamos que independientemente de cómo haya sido el cristianismo, digamos que ya todos los dioses se ocultaron, todos los dioses se fueron, todos los dioses nos abandonaron, y en ese sentido se dice de que Dios ha muerto, de que Dios se fue. Decíamos que Jesús de Nazaret, cuando estaba en la cruz, crucificado, había dicho algo así como: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este abandono precisamente refiere a su muerte. Y habíamos dicho que ya los seres humanos ya no pueden soportar la divinidad. Son demasiado pequeños, son demasiado frágiles, son demasiado miedosos, por así decir. Y entonces los dioses se retiran del mundo. Cuando eso sucede allá en Occidente, en Europa, de este lado, digamos que existía un continente, existía un lugar llamado el Anáhuac, el Semanáhuac. Aquí todavía había dioses. Pero los hombres también aquí ya no pudieron sostener la divinidad y apelaron a su soberbia, como habíamos visto con Moctezuma Xocoyotzin, de que se comienza a aparentemente autodivinizar a sí mismo y digamos que sigue adorando a los dioses, pero no se da cuenta que al cambiar de régimen cambian las leyes sagradas de su dios Huitzilopochtli, como si digamos no hubiese leído los códices, pero sea lo que sea, olvidó el ser de la Mexicayelistli. Entonces, digamos que los hombres ya no pueden retener porque olvidan lo esencial. Entonces, digamos que antes de que llegaran los españoles, aquí en Melanáhuac, ya se comienzan a torcer los seres humanos. Entonces, digamos, al torcerse,
la divinidad determina que ya todo se acabe. Entonces se dan dos cosas que confunden, ¿sí? Por un lado, como decíamos aquí en el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia, los hombres son los que asesinan a Dios. Los seres humanos son los que dan muerte al Dios. Entonces, parece que es algo como voluntario, ¿no? Pero no. Está muy lejos de ser voluntario, de que nosotros digamos, vamos a matar a Dios. ¡Fa! No. Digamos que eso se da sin que el hombre se dé cuenta. Hay un olvido. En este caso, es un olvido de la divinidad. Entonces, habíamos visto cómo ante tal olvido, los dioses se retiran del mundo y los hombres no se dan cuenta. Y los que se dan cuenta están destinados, digamos que se dan cuenta por un aviso, como Motecuzoma Xocoyotzin. Se le avisa, pero su soberbia no quiere escuchar. Está hinchado, como dicen los dioses, ya no siente. Entonces, digamos que no se da cuenta de su falta, y por eso es que los dioses dicen, ya todo se va a acabar. De todos modos, digamos, en el tiempo, el ser es finito. La finitud del ser, digamos que es como una ley en el tiempo, ¿sí? En el que todo está determinado, como decíamos en uno de los videos. Todo gran acontecimiento guarda en sí, como decía, todo gran acontecimiento guarda en sí una decisión de culminación. El acontecimiento, digamos que no está provocado o solamente referido al ser humano. Se juntan muchas fuerzas. Bueno, vamos a ver que este modo en el que confunde, ¿no? El asunto de que Motecuzoma Xocoyotzin se deja morir. Digamos, sale al encuentro de su propia muerte. Sale al encuentro del fin de una era, del fin del mundo, del fin del Semanáhuac, del fin de todos los pueblos originarios. Entonces, digamos que sale con entereza. Decíamos que si bien él se dispuso, habíamos visto eso, digamos que él se resolvió y se dispuso al fin. Y decíamos que lo único que él hace no es de que, sí, digamos que se dispuso él mismo y se resolvió él mismo a algo que tiene que ser. ¿Sí? No es que él solo por él mismo lo haya hecho y ya haya terminado con todo, sino que ya se le había avisado que ya todo iba a acabar. Es decir, el acontecimiento del fin iba a ser necesariamente. Ya todo iba a acabar. Entonces lo que hace Motecuzoma es, como decíamos en un momento, esta finitud del ser, esta precipitación de la calamidad o del destino,
se precipita. Entonces Moctezuma lo único que hace es disponerse a este destino, y aquí, digamos que se lanza. Entonces él, digamos que Moctezuma se dispone, se resuelve y se dispone a este destino y se deja morir. Entonces es más o menos lo mismo que decimos aquí en El Loco, de que nosotros lo hemos matado, vosotros y yo, todos somos unos asesinos. Digamos que sí, todos los hombres lo han hecho. Pero digamos que no se dan cuenta de la gravedad del asunto. Habíamos puesto de ejemplo, pues no solo está este ejemplo, ¿no?, de Moctezuma Xocoyotzin, sino que en la antigüedad de los griegos, en la antigua Grecia, los hombres demócratas asesinan, sentencian a muerte al pensador, al cínico Sócrates. Pero este pensador está obedeciendo a su destino. Quiere saber por qué no hay nadie más sabio que él. Entonces, digamos que solo obedece al oráculo. ¿Recuerdan? Que un amigo había ido al oráculo de Delfos para saber quién era el más, si había alguien más sabio que Sócrates. Y el oráculo le dijo que no. Habíamos dicho que si bien no había más sabios que Sócrates, eso no quería decir que hubiera menos, en el sentido de que parece que nadie sabe nada. Pero aún así decíamos que Sócrates era el único que decía que él sabía que no sabía nada. Y esto sucede hoy en nuestro tiempo. Los hombres de conocimiento, los hombres de ciencia, los hombres que creen que conocen, el filósofo de conocimiento, que es altanero y que se hincha también, soberbio como los científicos, digamos que es un temple que pasa desapercibido, el temple de la soberbia. Entonces, estos hombres demócratas que dan su voto para que Sócrates sea sentenciado a muerte y beba la cicuta, estos hombres son los que gobiernan de ahí en adelante hasta nuestros tiempos. También poníamos el ejemplo de Jesús de Nazaret, ¿sí? Estos hombres que estaban esperando, digamos que a su Dios, dicen, ese no es, y lo crucifican. Digamos, ellos tienen sus propios requisitos, por así decir, pero lo que sorprende es que, digamos que, perdón, el hijo de un Dios y una mortal llega al mundo y no es reconocido, sea quien sea, ¿sí? No importa si no es el que estaban esperando los judíos, era un hombre divino. Entonces los hombres, quitémosle el nombre de judíos o el apellido, fueron los seres humanos, punto. No lo reconocen. En el caso de Sócrates no se reconoció el oráculo de Delfos y su determinación, y en ese sentido no se reconoció al dios Apolo, y en ese sentido no se reconoció al matar al filósofo, al pensador, al sabio, pues a la diosa de la sabiduría, a la que abrigaba, a la que le daba el nombre de Atenas a la ciudad, a la diosa Atenea, a la diosa de la guerra y del saber. Tampoco.
Entonces, al asesinar al pensador, no se dan cuenta que desconocen a los oráculos, al oráculo de Delfos aquí en específico, ni a la diosa de la sabiduría, ni al dios Apolo. Entonces, al asesinar al pensador, asesinan al oráculo y también a los dioses sin darse cuenta. En el caso de Jesús de Nazaret también pasa lo mismo. No se dan cuenta que es un hijo de Dios, punto. Ellos quieren así como que a ver si cumple los requisitos. No, este no es el que nosotros esperábamos. No, simplemente es un hijo de Dios y de una mortal llamada María. Y se desconoció y se le asesinó. Digamos, esos casos ya no se puede sostener a la divinidad y mueren estos hombres divinos, por así decir. En el caso de Moctezuma, digamos, es diferente porque Moctezuma, sin darse cuenta, digamos que él y todo el pueblo de México olvida lo esencial, olvida un mandamiento del dios Huitzilopochtli, que es la cuarta cosa de sus mandamientos, el cuarto mandamiento, por así decir, y al desconocerlo, al olvidarlo, el pueblo mexica se tuerce, de tal manera que los dioses, ellos mismos, se retiran del mundo y el pueblo mexica, digamos que sufre, padece la calamidad, la ruina de la manera más dolorosa. Pero decíamos que es un gran dolor, un gran fracaso, un gran término, en el sentido de que los mexicas que murieron, de alguna manera es el mismo pueblo que llegó a ser, que llegó a alcanzar la plenitud divina. Eso para nosotros significa mucho. Pero digamos que eso es su ser histórico, porque tanto los hombres como los dioses murieron. Y se quedaron todos aquellos que pensaban que la nobleza se heredaba por vía de nacimiento. Y entonces se quedó, digamos, lo que hoy llamamos influyentismo, se quedó por parte de aquí de la náhuac, ¿no? Decía Diego Durán algo así como que él veía que cuando tenían roces, digamos que problemas que tenían que ver con lo legal, con digamos que discurrir frente a las autoridades, se ofendían uno a otro aquí cuando por propiedades o algo así, ¿no? Terrenos o divisiones, y se decían, tú eres hijo de esclavo. Eso, damas y caballeros, no, digamos, no podía haber ocurrido cuando los mexicas estaban en esplendor. Eso es precisamente lo que no se toleraba, sino más bien se reverenciaba a aquel que en su ser estaba templado por el valor y la guerra. Entonces, de alguna manera, la huida de los dioses se ha dado de manera diferente. Digamos que los mismos hombres la han provocado. En el caso de los antiguos, los demócratas, ya si señalamos los judíos, en el caso de Jesús, y en el caso de aquí, pues los nobles, ¿no? Principalmente pues Moctezuma, y digamos que se comienza a torcer la nobleza desde su interior, y de esa manera pues
digamos, es una señal para los dioses de que ya no pueden sostenerlos, de que ya no pueden adorarlos, sino que los mismos hombres, por su propio motivo y por negocios humanos, como hemos insistido en otros videos, son palabras dichas por Tlacaele en cierta situación, pero que aquí pueden aplicarse muy bien y en muchas otras situaciones. Entonces, digamos que sí lo hemos provocado los seres humanos, pero digamos que la determinación del fin, el fin, digamos que es una orden que está por encima de los dioses y de los hombres. Digamos, es un acontecimiento, está referido también por lo oculto en cuanto tal, no meramente por las acciones humanas. Y aquí sucede precisamente de que un loco viene y anuncia la muerte de Dios, en tanto que nosotros le hemos dado muerte, pero digamos que nosotros no determinamos el acontecer. Este acontecer de los acontecimientos, más grande de los acontecimientos, que es la muerte de Dios, no está determinado por nosotros mismos, aunque de cierta manera sí, en tanto que el hombre peca, el hombre falta a las leyes divinas, a las leyes de los dioses. Se comprende cómo, digamos que aquí está la fuerza de los dioses, está la fuerza de la determinación, la voluntad humana, y está, digamos que, como les llaman los mexicas, la divina voluntad y determinación. Una voz, solo una voz. O digamos que es el Dios desconocido que, si bien hacemos memoria, en la Biblia está como Pablo va a Grecia. Léanlo, por favor. Pasa por un templo donde hay, digamos, un adoratorio para el Dios desconocido, y él se quiere adjudicar a ese Dios, pero los griegos no le entienden, la verdad, y creo que hasta lo corren. Pero ese Dios desconocido también aquí es sabido que Nezahualcóyotl tenía un templo para el Dios desconocido. Hegel habla del Dios desconocido, es decir, no es una casualidad en el sentido de que es una divinidad oculta en cuanto tal, ¿sí? En la que, digamos que está por encima de los dioses y que determina, como esa orden que hace subir al dios Huitzilopochtli y que también lo hace bajar. Esa orden es una orden. Si nosotros le queremos poner un nombre, si nosotros queremos decir que detrás de esa orden está un Dios, está una divinidad, no vamos a decir nada, solo es una orden, punto. Es como la voz que habla a través de la piedra, solo es una voz, punto. Si nosotros queremos darle un apellido, un nombre, pues entonces digamos que hacemos del Dios un ente, hacemos del Dios algo determinado. Y aquí de lo que se trata es como de respetar, de ser pudorosos con relación al misterio que guarda, digamos, la divinidad. Entonces, sí y no, nosotros lo provocamos. ¿Se comprende? Cuando dice aquí el loco, nosotros lo hemos matado, vosotros y yo, todos somos unos asesinos. Sí, pero digamos que el fin es determinado por el mismo destino. El acontecimiento del fin no es determinado por Moctezuma. Él solamente se sube a esa necesidad que se precipita a su fin. Y que también habíamos dicho con los Chilam Balam de Chumayel, ¿recuerdan? Chilam Balam de Chumayel. Todo gran acontecimiento guarda en sí una decisión de culminación. Es decir, lo que llegaron a hacer los mexicas guarda en sí una decisión de culminación.
como decíamos, es el mismo sol que se sumerge en el crepúsculo por él mismo, por una necesidad que lo obliga a moverse hacia las tinieblas. O decíamos el ejemplo de la flor que surge, brota, florece como el pueblo mexica, y él mismo por sí mismo se marchita, de tal manera que cuando se marchita la flor, o cuando el sol se mete a su crepúsculo, es precisamente cuando los hombres cristianos occidentales, europeos, españoles, llegan en ese momento y decíamos, terminan lo que ya estaba terminado. O los mexicas terminan de morir porque ya están muertos. Esta frase, decíamos, de todo gran acontecimiento guarda en sí una decisión de consumación, también fue dicha por los sacerdotes que les llaman ya ahora, en nuestro tiempo, Chilam Balam, pero escuchemos, estas palabras parece que están escritas en el Museo de Antropología aquí en la Ciudad de México. Escuchen. Toda luna, todo año, todo día, todo viento camina y pasa también. También toda sangre llega al lugar de su quietud, como llega a su poder y a su trono. Digamos que su tiempo ya estaba determinado. Pero ¿cuándo? Pues cuando ya los hombres olvidan, cuando ya los hombres ya no consideran, cuando ya no se disponen a lo divino. Y lo divino no es el cristianismo. Digamos que el discurso de Loco, decíamos que en un comienzo parece que, ¿cómo se dice? Parece que lo que provoca enseguida es decir, Dios no existe. Más cuando uno está joven y se mueve por las vísceras. ¿Sí? Ese es lo primero que se provoca. ¿Sí? Decíamos que la búsqueda de Dios, vamos a leer nada más un renglón de este libro que ha inspirado a muchos pensadores en nuestro tiempo, y que digamos que la base de este libro es digamos aquel poema de Parménides que es llevado por una diosa, digamos, a que conozca todo, ¿sí? Lo oculto y lo no oculto. Es inspirado, pero digamos que intenta pensar de manera originaria, es decir, refiriendo, digamos, un modo de pensar que se olvidó, y entonces se trata de recordar el modo de pensar originario. Y bueno, vamos a leer una frase que en la traducción de Rivera, porque hay otra traducción aquí en México que es de José Gaos, y esta es del chileno Rivera. Todo preguntar es una búsqueda. Nos referimos a la frase de Loco que está aquí en el libro en el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia, que dice, busco a Dios con su lámpara. ¿Recuerdan? Bueno, digamos que esa búsqueda es un preguntar, es un querer saber, es un querer descubrir. Entonces,
esta frase es la que nos puede ayudar, que dice, todo buscar está guiado previamente por aquello que se busca. ¿Qué busca el loco? Busca a Dios. Entonces, digamos que la búsqueda de Dios, del loco con su lámpara, está guiado previamente por el Dios que él busca. Pero el Dios que él busca no es el cristiano, porque lo corrieron de las iglesias. Recuerda que él había referido que ya Dios había muerto. Por eso mismo es que, digamos que el discurso del loco es ajeno para los ateos y para los cristianos. El loco, digamos que ni es ateo ni es cristiano. Entonces, ¿cómo comprendemos este asunto? Se vuelve difícil cuando vemos en un primer momento que los ateos se burlan de él. Y él les dice, les voy a decir dónde está Dios. ¿Dónde está Dios?, les pregunta. Y ellos pues se burlan porque ellos parten de que Dios no existe, o los dioses no existen, o digamos que solo es una fábula, no sé. ¿Qué piensa un ateo cuando está, digamos, referido al fundamento de la mente humana, del hombre? Digamos que quita a Dios, intenta suplirlo, pero no puede suplirlo porque, digamos, es otro modo muy distinto, ¿sí?, de comprender la totalidad del ente, poniendo como fundamento al ser humano. Decíamos que la medida del hombre, el hombre es la medida de todas las cosas, pero no tiene que ver con la frase de Protágoras si atendemos, digamos, al libro de Nietzsche 1, me parece que es el 1, en donde hace la diferencia Martin Heidegger, en donde hoy, en nuestro tiempo, digamos, el hombre es el que determina con su voluntad, con su motivo propio, con sus negocios humanos. Él es el que determina todo. Por eso nació la psicología, decíamos en cierto momento, en donde la mente y el cuerpo es como donde surge todo, hasta los dioses que se inventan por el hombre. Desde el ateo. Entonces, cuando el loco los increpa y les dice, ¿dónde está Dios? Os lo voy a decir. Pero decíamos que, ¿cómo lo habían matado? ¿Cómo lo hemos matado? Pues con un olvido, ¿sí? Decíamos que lo importante de esta búsqueda es que nos hace pensar que con la lámpara, que el mundo está, digamos, en tinieblas, está en oscuridad, no hay dioses. Y si no hay dioses, ¿qué hay en la tierra? Hombres. Son como pedazos de hombres, ¿no? Ya no recuerdo cómo decía el cínico Diógenes cuando decía, un hombre, un hombre. Y ya se acercan varios y los empieza a apalear. Dije un hombre, no pedazos de hombre o algo así. Más o menos sucede lo mismo, ¿no? Digamos que no hay hombres en el sentido propio de la palabra. Los hombres, digamos, en el sentido propio, están enlazados al ser, a su ser. Hay una copertenencia, digamos, en comunidad. Hay un lazo con los dioses, hay una relación íntima con el ser. Digamos que el modo impropio de comprenderse el hombre es con los temples meramente humanos como la soberbia, la avaricia,
la ansia, la ambición, la mezquindad, digamos, podemos hablar de temples también, el valor, el amor, etcétera, pero demasiado humanos. Digamos que no hay divinidad en este mundo, no hay divinidad en el sol, no hay divinidad en los paisajes, no hay divinidad en las flores, no hay divinidad en los bebés, no hay divinidad en el cielo, no hay divinidad en las estrellas, no hay divinidad en ningún lado. Digamos que solo la soledad del hombre y su Netflix y sus juegos mecánicos, no sé. Pero bueno, la búsqueda de Dios está, digamos, determinada previamente por aquello que se busca, ¿sí? Digamos que hay un temple que mueve al loco, y parece que también es, como refería Hölderlin, el duelo sagrado. Clama a Dios, busca a Dios, pero él no es ni cristiano ni es ateo, y ni tampoco busca un modo de el Dios cristiano, porque decíamos que el Dios cristiano hay mano negra, y el asunto de la historia, digamos, si entendemos un poco a Martin Heidegger en su libro Naturaleza, Historia y Estado o algo así, refiere o intenta señalar cómo la historia, o digamos el modo de surgir, tiene que darse por sí mismo. Es como este asunto de la fenomenología. Tenemos que dejar que el hombre mismo sea por sí mismo él mismo. Igual, dejarnos que se descubran las divinidades por ellas mismas. Pero tenemos que considerarlas, es decir, disponiéndonos, como dice Martin Heidegger, a lo necesario. Lo necesario es el brotar, como decíamos, de una flor. Lo necesario, como dice Nietzsche, es el nacer de un niño. Lo necesario es el surgimiento del astro solar. El solo por él mismo comienza a surgir. Cuando comencemos, digamos, a disponernos a esta necesidad, cuando la consideremos y nuestro actuar sea de la misma manera, entonces esta historia, como dice Cristóbal del Castillo en su libro que habla sobre Aztlán y la noche triste, habla de un siempre surgir, ¿sí? Y estos textos aquí también aplica y en todo, en el sentido de la physis griega, que era lo que queríamos decir con el brotar, el ser de la historia, brota como la physis misma, lo que se crea a sí mismo, lo que brota por sí mismo, es un puro surgir que no cesa. Entonces, de alguna manera, esta búsqueda tiene que ser por sí misma. Tiene que buscarse, digamos, una necesidad tiene que impulsar a este loco a buscar a eso que se busca. Entonces, si me doy a entender, es decir que la historia se comprenda, digamos, de modo físico, por así decir. La physis de manera originaria es este siempre surgir, este puro surgir por sí mismo. Digamos que no hay un sujeto que la esté brotando, ¿sí? No hay mano negra, por así decir.
los dioses y los hombres surgen por sí mismos, la historia surge por sí misma, se da por sí misma, no la violentamos como en el caso del Dios cristiano. Y pues uno de esos modos, digamos que, no uno de esos modos, este modo de ser originario, donde los dioses, digamos que ellos mismos determinan la interpelación con los hombres en el lenguaje, digamos que se da por sí misma, en tanto que los hombres también los consideran, en tanto que ellos también se ven a sí mismos impulsados a una búsqueda. Entonces, hablando de esta penuria en la que nos encontramos, hay un loco que busca a Dios, pero que se ve impulsado de manera muy distinta al cristianismo y a los ateos. Es decir, esta búsqueda intenta, bueno, no es que lo intente, ¿sí?, sino que parece que quiere darse por sí misma en sentido originario, como en la antigüedad de cualquier pueblo originario y sus dioses. Ya hemos visto esto de que sí lo hemos matado nosotros, pero digamos, este acontecimiento de la muerte de Dios, digamos que de alguna manera lo provocamos, pero la orden última son la necesidad, el destino, lo que está por encima de los dioses a los hombres, y que a veces para referir, digamos, esa necesidad, decimos, fueron los dioses los que determinaron ello, porque aquí hay como, digamos que a veces los dioses también son el destino, o a veces el destino, la necesidad se da a través de los dioses. Y pues lo que decíamos que había llamado la atención en el texto de Loco es esta parte en donde dice que nunca hubo un acontecimiento mayor. Todos los que nazcan después de nosotros pertenecerán, y todo el que nazca después de nosotros pertenecerá a una historia superior a todo lo que la historia ha sido hasta ahora. Es un gran acontecimiento. ¿Por qué es un gran acontecimiento? Digamos que no es un gran acontecimiento el que nosotros lo hayamos matado, sino que el gran acontecimiento es que, digamos que, y esto es precisamente lo que señala Hölderlin, el poeta alemán, Heidegger, el filósofo alemán, y Nietzsche, pues. Esto se debe, dice Heidegger, a que su lengua es originaria, por eso se profundiza más que el español mismo, ¿sí? Porque el español, decíamos, es un dialecto que se hizo idioma, lengua, por la cantidad, más que nada, y por la imposición, más que nada, etc. El olvido del ser, ¿sí?, para no ofender a nadie. Y entonces, digamos que lo que está diciendo Heidegger es que, bueno, lo que está diciendo el loco es que, digamos, es un gran acontecimiento en el sentido de que nos hemos dado cuenta, en el sentido de que atendemos a esta pequeña lámpara del loco. ¿Qué es, digamos, lo que nos está mostrando el loco con su lámpara? La penuria del mundo. La lámpara nos muestra que estamos en oscuridad con relación a la divinidad. La lámpara nos muestra que los dioses se han ido
Decíamos, independientemente cómo haya sido el Dios cristiano, todos los dioses se han ido, todos los dioses se han retirado, pero ¿acaso alguien lo ha visto? ¿Ha considerado este gran acontecimiento? Este es el más grande de los acontecimientos. El hecho de que los dioses hayan muerto, digamos que es el hecho de que nosotros consideremos su muerte. Es decir, que la falta de Dios sea considerada como una falta. Digamos que por primera vez se refiere a la muerte del Dios cristiano. Por primera vez se dice que los dioses también se corrompen. Y entonces los que padecen, digamos, los que se dan cuenta de la falta de divinidad aquí en el mundo, son los que padecen la muerte de los dioses. Y ese es un gran acontecimiento en el sentido de que hemos descubierto que no están. Hemos descubierto que nos han abandonado. Hemos descubierto su falta. La falta de los dioses es considerada como una falta. Por primera vez aquí el loco nos dice, los dioses han muerto. Y en ese sentido, el loco lo considera como una falta y por eso es que lo busca porque no lo tiene. Lo busca porque está llamado a él. Pero el Dios que busca el loco, el Dios de un loco, no es el Dios de los intereses humanos, no es el Dios inquisidor, no es el Dios dogmático. Decíamos que el cristianismo parece que no tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Y pues tanto los ateos guardan, decíamos, el prejuicio de que solo se puede conocer el ente y entonces no guardan apertura para el misterio, para lo desconocido, para lo oculto. Y entonces ellos mismos, digamos con su prejuicio, están determinados por lo ente, el señorío del ente. Igual el cristianismo están, digamos que, determinados, están, digamos, como decíamos, del ateo, están determinados por el prejuicio dogmático de este Dios universal, de este Dios único, en el que no hay apertura, digamos, para lo oculto en cuanto tal tampoco, igual que los ateos, ¿sí? Ellos ya conocen cuál es el Dios único y universal. De esta manera matan a Dios, lo asesinan sin darse cuenta. Digamos, el dogma cierra las puertas al misterio de Dios. Y en ese sentido, pues desde un inicio, digamos que asesinan a la divinidad sin darse cuenta. Como decíamos, la soberbia ha hinchado a estos hombres, ¿sí? Al que cree que conoce al único Dios verdadero y que los otros son demonios, que son falsos, que no existen, etc. Igual el ateo, ¿no? Sabe, es el hombre que sabe que lo único verdadero es el ente, las cosas que se pueden medir y que dan certeza matemática exacta. Y pues bueno, parece que ya al referir al comienzo su relación de los ateos con el loco y su relación con los cristianos al final del texto,
pues parece que, decíamos, el discurso de loco es otro. Entonces, a lo que tenemos que atender es a esto, a la búsqueda de Dios y a su lámpara. ¿Sí? Él no es un ateo ni es un cristiano. Entonces, está en la búsqueda de un Dios desconocido, una divinidad desconocida, a la que quizás los hombres en algún momento guarden apertura y disposición. Pero para ello tiene que dejarse disponer por lo necesario. Con la fuerza del sol, con la fuerza del siempre brotar de la flor, donde no hay, digamos que lo que hace a la poesía, ser poesía, es que hay, digamos, disposición al oculto. Lo que hace a la historia ser historia es siempre brotar, siempre surgir, siempre germinar, como dice Cristóbal del Castillo. Esto es lo que lo hace una historia originaria. Entonces, la historiografía tiene que romper como un cascarón y, digamos que, incorporarse a la historia misma, disponerse a ella y a su necesidad de siempre surgir, siempre brotar, siempre germinar. Iba a decir algo que no sé si se me esté pasando, pero parece que no. Si hay algo más que decir, pues lo platicamos todos y pues Tlazocamati, dicen los mexicas tenochcas, para decir gracias.